Hola mis estimados amigos y hermanos, una vez más quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a su tiempo donde estamos estudiando la palabra del Señor, donde la Biblia nos está mostrando la nueva vida que debemos nosotros tener y llevar ahora en Cristo. Pero antes de continuar vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que has hecho posible que podamos estar delante de tu presencia y venir una vez más a tu santa y bendita palabra, donde nos muestra, Señor, nuestra posesión en Cristo y nuestra nueva vida que debemos llevar como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, y dejamos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En la clase pasada habíamos visto acerca de nuestra posesión en Cristo. ¿Qué es lo que en realidad ha sucedido? ¿Qué hay en cuanto a la seguridad eterna? La Biblia donde nos mostraba que hemos recibido una nueva vida en Cristo, pero que esa nueva vida estaba ligada a la cabeza que es Cristo, porque cada uno de los que venimos a los pies del Señor y creemos en Cristo como el único Señor de nuestra vida, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Nuestra vida está sometida a la voluntad de Dios. De tal manera que a partir de ese momento mi seguridad eterna me debe llevar a vivir una vida de obediencia a Dios. Y ahora vamos a mirar uno de los pasos muy fundamentales que el Señor ha dejado para que su pueblo pueda verdaderamente mostrar cuán obedientes somos a su palabra. El Señor dejó dos ordenanzas muy fundamentales a las cuales cada uno de nosotros, cada creyente, debe dar este paso muy importante. Se llama el bautismo y la cena del Señor. Son dos ordenanzas que el Señor estableció para todo aquel que ha venido al Señor Jesucristo, que es un símbolo, un acto simbólico señalado por Cristo para que se lo admire en la iglesia local como una señal visible de la verdad de la fe cristiana. O sea, si verdaderamente hemos creído en Jesucristo, el siguiente paso fundamental es el bautismo. Muchos se han preguntado acerca de lo que significa el bautismo. Vayamos un momento a Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice aquí a través de la palabra del Señor? Miren lo que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo, ¿qué es lo que significa? La Biblia nos muestra acá que el bautismo es la identificación con Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del bautismo, cuando hablamos del creyente, del cristiano, entonces cuando pasamos por este proceso, estamos identificándonos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5, para ver qué es lo que nos dice aquí en este pasaje. Una vez más confirmándonos acerca de la identificación con Cristo a través del paso del bautismo, que es un paso muy fundamental para revelar y demostrar al mundo y dar testimonio al mundo de que ahora yo estoy aceptando a Cristo como mi único Señor y estoy dando la espalda al pecado, espalda al mundo y me estoy identificando con Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, volvamos al versículo 3 para poder ver aquí en realidad el significado esencial de lo que significa el bautismo. Miren lo que dice el versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces la identificación con Cristo en el bautismo del creyente es la identificación en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces debemos pensar nosotros en la cruz, ¿verdad? Debemos pensar en su muerte allí en la cruz. Luego debemos pensar en su sepultura. Y luego debemos pensar en su resurrección. El bautismo no solamente es pasar por las aguas y ya, y ahí se acaba.
Hermano mío, el bautismo es muy esencial, es muy fundamental. Hay muchos creyentes que no quieren ser bautizados después que conocen, aceptan a Cristo como su único Señor y Salvador. El paso siguiente es el bautismo. Pero hay muchos creyentes o hay muchas congregaciones donde enseñan que hay que tener un proceso todavía, un largo proceso. Y que, es más, el bautismo, hay muchos que lo enseñan de que el bautismo es la salvación. No, un momento. El bautismo no salva. El bautismo es la identificación con Cristo en su muerte. Según el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque la muerte de Cristo llevó nuestros pecados. Cargó con nuestros pecados. Entonces, cuando la Biblia dice que hemos sido bautizados en su muerte, allí es donde la vieja vida está siendo verdaderamente muerta. Donde la esclavitud del pecado en la vida del creyente está siendo totalmente consumada por Cristo. Entonces, ahora, cuando hablamos aquí, está siendo vencida por el Señor Jesucristo de tal manera que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos liberados en Cristo Jesús. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, en la vida nueva, esa vida nueva que hemos recibido en el Señor Jesucristo. O sea, significa ¿qué cosa? Que ahora, a partir de ese momento, nuestra vieja vida ha sido muerta porque vivíamos para la gloria no de Dios, sino para gloriarnos de uno mismo y estábamos bajo la esclavitud del pecado y bajo la esclavitud de Satanás y bajo la esclavitud de nuestra carne, bajo la esclavitud del mundo. Ahora, a partir de este momento, estamos viviendo una vida verdaderamente de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido una vida nueva. Y esa vida nueva viene de Dios. Y Él demanda que nosotros podamos vivir en esa vida nueva, agradándole a Él. ¿Se da cuenta? Eso nos da una nueva identificación, una nueva identidad. Esa vida nueva implica en realidad una nueva naturaleza. Ahora dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, ¿esto qué significa? Significa que a partir de ese momento, pues nuestra vida va a andar viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús, agradándole a Él, haciendo su voluntad, viviendo conforme a su palabra. Porque donde el único deseo en esa nueva vida va a ser agradable solamente a Él. Ahora, el siguiente punto nos habla acerca del método del bautismo. ¿Cuál es la forma en realidad acerca del bautismo? ¿Cuál es el método que nosotros debemos pasar cuando hablamos del bautismo? Porque hay muchos métodos, ¿verdad? Según el pensamiento humano. El pensamiento humano ha establecido muchas formas, muchos métodos, como por ejemplo echar agua a la cabeza o en la frente de alguien, o algunos echar un baldazo, pero en realidad el bautismo bíblico no significa eso. Veamos ahí un momento a Mateo capítulo 3 versículo 6. Allí nos clarifica un poco acerca del ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos al Señor Jesucristo subiendo del agua. Juan bautizaba donde había muchas aguas, era el río Jordán. Ahora, cuando nosotros miramos aquí, vemos un claro ejemplo de que el Señor Jesús estaba subiendo del río, del agua, donde había muchas aguas, donde el agua estaba corriendo. Vemos otro ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 38. Y dice así, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Cuál era la escena que estaba pasando? ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, el eunuco era un hombre, en realidad, que había venido a adorar al Señor en Jerusalén. Felipe era uno de los apóstoles, o uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, el eunuco, este hombre estaba imposibilitado de poder tener acceso a los privilegios de salvación o a los privilegios de alguien importante o reconocido en el aspecto religioso. Pero que la salvación había venido para todos. Ahora, este eunuco, él no entendía nada de lo que se hablaba acerca de Jesús. Pero en uno de esos momentos, él leía el libro de Isaías en el camino de regreso a Candace. Ahí estaba
leyendo el libro de Isaías, cuando de pronto alguien se acerca por ahí llamado un hombre Felipe, y este hombre Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces Felipe empezó a explicarle desde ese momento, desde ese pasaje donde él estaba leyendo, y cuando de pronto el eunuco aceptó al Señor Jesucristo. Y Felipe le explicó totalmente el paso que tenía que seguir. Y cuando llegaron al agua, entonces el eunuco dijo, pues ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si bien crees, pues entonces no impide nada, nada impide. Si bien crees, pues tú puedes bautizarte. Y entonces ahí es donde mandó parar el carro y ambos descendieron al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. ¿Se da cuenta usted que el bautismo no es con el rociamiento de agua en la cabeza o con un poquito de agua bendita en la frente o con un baldazo de agua en las personas? Es pues a través de sumersión en agua. Entonces el bautismo o bautizar, la palabra bautizar significa sumergir, hundir o inmergir. Por lo tanto, rociar o salpicar agua sobre la cabeza de los niños o de los adultos no es un término bíblico que se pueda usar. Debemos llevar el ejemplo bíblico a la luz de la palabra, tal como fue establecido. Ahora, ¿por qué nosotros bautizamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto fundamental aquí? ¿Por qué es importante el bautismo? Ya hemos dicho que el bautismo nos salva, pero vemos a la luz de la Biblia que es de suma importancia ser obedecida. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que el Señor Jesús lo ha establecido para todo aquel que ha venido a Él, para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. Veamos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice la Biblia hasta el versículo 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se da cuenta? La orden es ir y hacer discípulos. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Cristo, si aceptó a Cristo en su corazón, entonces el siguiente paso es esto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El siguiente paso fundamental es el bautismo. Hay muchas reglas que en nuestros días muchas iglesias han establecido, que para ser bautizado usted primeramente tiene que cumplir serios requisitos. Pero esos requisitos no son bíblicos. Porque aquí encontramos en la Biblia simplemente dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Felipe y el etíope. Hombre que ha creído en Cristo inmediatamente ha sido bautizado. Y luego dice la Biblia, el versículo 20 dice, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí vamos a ver, a la luz de la Biblia, el proceso que debemos seguir. Primeramente, vienes a Cristo, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Inmediatamente, vemos ahí, el siguiente paso es el bautismo. Si crees, no hay nada que te impida. No hay nada. Nada. ¿Me entiende? Nada puede impedirle que usted sea bautizado. Pero el punto es que usted primeramente tiene que dar señal de que ha creído. Y esa señal, pues, lo tiene que confesarlo. Porque creíste en el Señor. Y ahí, vamos, recién empieza el discipulado, empieza el crecimiento, empieza el desarrollo espiritual de esta persona. Pero en nuestros días queremos hacer al revés. Primero queremos enseñarle para después recién bautizarle. El mandato es esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí está el punto. ¿Por qué nosotros bautizamos? ¿Por qué tenemos que pasar por las aguas del bautismo? ¿Por qué es importante que seamos bautizados o por qué bautizamos? Lo vemos aquí en la Biblia, porque es un mandato del Señor. Él lo ha establecido como una ordenanza, como un mandato, para que así, pues todo aquel que verdaderamente quiere ser discípulo de Cristo, tiene que ser bautizado. ¿Por qué? Porque ha sido establecido como una ordenanza por parte del Señor. Y como vemos acá en Juan 14:15, lo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un mandamiento que el Señor ha establecido. Y vemos algo muy importante también en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 37 al 39. Usted, si tiene la Biblia en mano, léelo esta parte, pero yo solamente quiero enfatizar lo que da ahí esta porción. O sea, el bautismo trae gozo personal. Todos aquellos que pasan por este proceso, en realidad hay un gozo tremendo. Recuerdo el día en que fui bautizado.
Yo acepté al Señor un día sábado y un día domingo fui bautizado. Había tanto gozo en mi corazón que quería ir por las calles avisando a todo el mundo diciendo, mira, ya me bauticé, ya pasé por las aguas del bautismo. Miren, conozcan, ahora soy un hijo de Dios. He dado la espalda al mundo, he dado la espalda al pecado. Ahora ya no soy esclavo del pecado, ahora soy hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Mi corazón ardía de gozo porque yo había pasado por este proceso, había sido bautizado. Me había identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es algo interesante. La obligación es muy fundamental aquí que entendamos este siguiente punto. El siguiente punto es la obligación del bautismo. O sea, prácticamente vemos aquí, dice que el que cree será salvo. O sea, el que cree, verdaderamente el que cree y es salvo y llega a ser salvo, en realidad, el otro paso, como les vuelvo a decir, valga la redundancia, debe ser el bautismo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y ellos bajaron y él fue bautizado. Y él, etíope, fue gozoso. Él avanzó su camino, gozoso. ¿Por qué? Porque había sido bautizado, había aceptado a Cristo como su Señor, se había identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En su muerte, para perdón de nuestros pecados. En su sepultura, donde nuestros pecados están siendo enterrados. Y en su resurrección, donde estamos recibiendo una vida nueva con Cristo, nuestra identidad con Cristo. Dando la espalda al mundo, dando la espalda al pecado y empezando a vivir una vida nueva en el Señor. Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente entender el significado esencial acerca del bautismo. Así que si usted aún todavía está pensando y está diciendo, pero me falta este punto o me falta este paso, está perdiendo tiempo. Porque está siendo limitado de muchos privilegios. El bautismo es la garantía que me da a mí de mostrar que verdaderamente estoy identificándome con Cristo, estoy dando este paso de obediencia para que a partir de ese momento en adelante yo pueda servirle verdaderamente en todo momento, en todo tiempo, a partir de ese momento en adelante. Dios quiere que usted se identifique con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y si usted ya fue bautizado, pues empieza a vivir en esa vida nueva en Cristo. Y si usted aún todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido por favor que me perdones. Perdona mis pecados. Y te entrego mi corazón. Y reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que estoy lejos de ti. Y reconozco que necesito de Jesucristo para que así yo pueda recibir el perdón de mis pecados y ser acepto por ti en tu gloria. Padre, en estos momentos invito a Cristo a morar en mi corazón, en mi vida. Y le acepto como mi único Señor de mi vida. Porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que se contacte conmigo a través de este medio o puede contactarme a través de mi correo isidrobiblia@hotmail.com isidrobiblia@hotmail.com. Que el Señor lo bendiga. Hasta pronto.